Hermanos, yo me lo bendiga bastante. No cabe duda que estuviéramos bien fríos, fríísimos, más fríos que el hielo, si no hubiera sido por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo de veras, que vino y se mostró en la cruz, padeció y nos dio una nueva vida. Y es un Dios maravilloso y poderoso, ¿verdad? Que a través del tiempo, Él sigue siendo el mismo. Miren, abran su Biblia, por favor, en el libro de los Hebreos. Y van a ir al capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Y bien clarito para que entiendan. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Voy a comenzar. Dice aquí, dice la fe, un camino superior. A este sermón lo nombro solo por Jesús. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Palabra de Dios. Hagan el favor de sentarse. Acabamos de cantar este canto hermoso que solo por la sangre de Jesús. Y dije, mira, si el que está cantando, el que está poniendo los cantos, se da cuenta que voy a predicar sobre de eso. Y no cabe duda que el Señor, nuestro Dios, quiere que estemos atentos y sepamos la seriedad de lo que Él hizo por nosotros, de lo que Él hizo para la humanidad entera, y que algunos hemos gustado de esa bendición. Y dice aquí en el versículo 19 que, como quien dice, no dice que éramos esclavos, pero dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Miren, para entenderlo mejor, en el Antiguo Testamento estaba el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto, el arca de la alianza. Aquella arca que estaba con dos querubines, o sea, dos ángeles, y donde Dios le hablaba al sumo sacerdote. Y ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote, una vez al año y hablar con Dios. Pero dice aquí la palabra que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? Si el pueblo de Israel estaba amarrado, no podía entrar al lugar santísimo, nosotros como gentiles éramos esclavos. Estábamos alejados de la presencia de Dios. No teníamos ni ton ni son en el plan, no en el plan de Dios, pero en aquella alianza que tenía con el pueblo de Israel. Entonces dice que ahora nosotros tenemos la libertad. Podemos entrar al lugar santísimo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio si lo miramos! Que por miles de años Israel se rigió por esa norma de Dios. Y ahora que podamos entrar a ese lugar santísimo y poder hablar con Dios, oigan, eso es inimaginable y ese es un privilegio enorme que todo cristiano tiene. Por eso los que hemos vuelto a nacer, los que hemos renacido a la nueva vida que nos trajo Jesús, podemos entenderlo.
Dios es maravilloso. Dice, para entrar, ¿y cómo fue posible? Por la sangre de Jesucristo, solamente por la sangre de Él. Y muchas veces se oye, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, el animalito era sacrificado para la expiación de la persona. Y el sumo sacerdote llevaba a cabo aquel rito. Y entonces el animalito era sacrificado para que tú fueras limpiado. Y eso se rigió por miles de años. Y miren, ahora dice que por la sangre de Jesús hemos obtenido ese nuevo camino, esa nueva venida. Podemos ir al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo, el sacrificio de Él, de la sangre derramada en la cruz, que fue el sacrificio supremo. Y ya no se necesitaron más sacrificios para el perdón del pueblo, más que la presencia del vivo Jesús, por el perdón de Él, por la sangre preciosa del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí en el Calvario, hace 2000 años, se derramó la sangre de Jesús. Y ahora el hombre que quiere entrar en el camino de Dios, pues Jesús es la puerta. En Él te son perdonados todos los pecados. En Él no necesitas otros intermediarios, porque solamente el intermediario es Jesús con Dios para ti, para tu beneficio. Solamente Jesús. No hay alguien más. No hay. Y ese es el papel del sumo sacerdote, porque dice así: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora ya no es el antiguo sacerdote. Ahora es el sumo sacerdote Jesús. Y no estoy hablando del sumo sacerdote católico, porque no debe de existir. No debe de existir, sino estoy hablando del sumo sacerdote que es Cristo. Lo dice la Santa Palabra. Cuando viene Jesús, el sacrificio es abolido. El de aquel tiempo. Ahora es Jesús, el sumo sacerdote, el que está intercediendo por ti ante Dios Padre. Está intercediendo y te está perdonando y te está llevando. Maravilloso, ¿verdad? Ahora es el sumo sacerdote Jesús, y no tiene que entrar una vez al año al lugar santísimo, sino que está en la presencia de Dios, intercediendo por ti y por mí. Imagínense, cuando antes no había libertad ni para acercarte, porque el pueblo hasta tenía miedo cuando hablaba Dios. Y ahora, maravilloso, ¿verdad? Ahora, teniendo esa grande libertad, muchos no aprovechamos esa bendición. Está como aquel cuento, ¿verdad? De aquel que venía en un barco y había pagado por el suite y la comida mejor, y no sabía, y estaba comiendo pan duro. Hasta que dijo: ¿por qué no vas a donde está la comida buena? Dijo: porque no tengo el boleto para ir. Y no sabía que el viaje estaba incluido todo, pero estaba comiendo pan viejo, pan duro, el que se había traído para el camino, como solemos hacer muchos los latinos, que vamos a un viaje y nos cargamos, ¿no?, para ir comiendo. Unos por tacaños, otros porque, pues para ahorrar, ¿no? Pero lo cierto es que hoy tenemos esa libertad y no nos acercamos. Y aquí dice la palabra, dice aquí en el versículo 22, que nos acerquemos con corazón sincero. Ya no hay que tener miedo. Acerquémonos ante la presencia de ¿quién? De Jesús. Acerquémonos. No tengan miedo, no tengan temor. Hoy en día la gente anda como gallina descabezada. Así decimos en México. Cuando agarrabas a la pobre gallina y pues te quedabas con la cabecita, se oye algo cruel, pero así los mataban allá. Y andaba la gallina ya moviendo el cuerpo, ¿verdad?, y sin la cabeza. Y decimos que hoy muchos andan como gallina descabezada. Y no crean que solamente los del mundo, sino uno que otro cristiano o muchos cristianos andan como gallinas descabezadas, no encontrando su lugar. ¿Y por qué? Porque no nos acercamos con el Señor. Acérquense
Ahora es el momento, ahora el tiempo está abierto para acercarse con el Señor y pedirle consejo, pedirle sabiduría. Oigan, estamos siendo bombardeados por infinidad de cosas en este mundo. Y por eso dice, acerquémonos. El cristiano no puede vivir sin acercarse al Señor diariamente. No puede vivir. Porque si no, estará frito, estará bien frío. Lo cierto es que dice, acerquémonos confiadamente, con corazón sincero. O sea, reconociendo lo que tú eres, reconociendo que necesitas la ayuda de Dios, no escondiendo nada, yendo ante la presencia del Señor y decirle, necesito de tu bendición, necesito tu ayuda, necesito descifrar esto en esta parte de mi vida, necesito aquello de lo que desconozco, o de lo que quiero y no obtengo, o de lo que ando buscando y no lo puedo encontrar. Acércate al Señor con corazón sincero. Dice, en plena certidumbre de fe. Tener fe que Dios te va a ayudar, que Dios te va a bendecir en aquello. Y dice, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, reconociendo el pecado que tienes y decirle, Señor, mira, reconozco todo esto, pero Señor, aquí estoy. Límpiame, perdóname, por favor. Y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, perdonados. Y dice aquí la palabra, mantengámonos firmes sin fluctuar. El cristiano no puede estar viviendo en puro vacilando. Que sí, que no, hoy sí, mañana no. Hoy me entrego, mañana no. O sigo al Señor, ahí nomás más o menos. El cristiano no puede vacilar, no puede fluctuar. Sino, de lo contrario, no va a poder vivir la vida cristiana como Dios lo exige. No puede, simplemente no puede. Porque la única manera de vivir la vida cristiana a plenitud es estar bajo el Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Y para eso tiene que pasar todo lo que acabo de leer, todo lo que acabo de compartir. No podemos estar vacilando, porque dice el apóstol, el medio hermano de Jesús, Santiago, dice muy claro que el que pide y sin creer es como las olas del mar, que van y vienen. Y dice que no espera así hombre alguno obtener algo de Dios. No puede, no podemos estar vacilando, sino tenemos que creer firmemente y por eso mantengámonos firmes. ¿Y cómo nos mantenemos firmes? Pues tratando calientitos, mis hermanos, orando, y ahorita porque acá dice lo que también debemos de ser. O sea, mantenernos firmes, amando al Señor con todo nuestro corazón, alabándole, escuchando su palabra, alabándole, adorándole, cuando nos congregamos con todo nuestro corazón adorándole, con grito fuerte, con excelencia, con lo mejor de nuestra voz, con lo mejor. Oigan, decía el viernes, este viernes pasado, vino la presencia del Señor bien fuerte, fuertísimo, y les invitaba a los que estábamos aquí a adorar al Señor, a alabarle con toda nuestra voz. Y cuando tú tomas ese paso, viene el Espíritu Santo y te bendice fuertemente. ¿Por qué? Porque le estás entregando lo mejor a Dios. Y Él lo mira todo. Él lo mira todo. Él espera de nosotros lo mejor. Él espera de nosotros lo mejor. Pero ¿cómo puedes darle lo mejor si no te acercas a Él? No puedes, simplemente es imposible. Necesitas estar firme en lo que crees, en lo que has recibido y no vacilar. Y bendecir el nombre del Señor. Bendecirlo. Dios es maravilloso. Y dice, mantengámonos firmes sin fluctuar, o sea, sin vacilar, sin dudar. La profesión de nuestra esperanza. Eso es lo que profesamos. ¿Qué? De que somos cristianos y que seguimos al Señor, lo tenemos y vamos hacia la eternidad. Dice, porque fiel es el que prometió. Él es fiel.
Todo lo que te prometió es verdad. Dios te bendecirá en todo tu caminar. Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos. Esto no es como que te aíslas. Esto es de bendecirnos los unos a los otros. Esto es de que los de otros vean en ti a Jesús. Ahora, mi pregunta, ¿están mirando en nosotros los demás? ¿Están mirando en nosotros a Jesús? No me contesten. Si los están mirando a ustedes y están mirando a Jesús, qué bueno. Porque ese es el fin. Tienen que mirar en nosotros a Jesús. Y eso es lo que está diciendo, estimularnos los unos a los otros. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. A las buenas obras. Es maravilloso. Es maravilloso que cuando somos tocados por Dios y oímos esta palabra, naturalmente que tenemos que animarnos los unos a los otros, darnos la palmeadita, darnos el halago, y porque lo necesitamos el empuje del otro también, el animarnos el uno al otro, y también estimularnos para las buenas obras. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Que no seamos tacaños con nuestro tiempo, que no seamos tacaños con nuestras posesiones, con lo que tenemos. Siempre hay a quien darle la mano. Que diga, no, pues yo no tengo mucho. Sí tienes. Lo que pasa es que no nos han enseñado a dar. Y el principal que nos enseña es Dios. Unos venimos ya de familias. Unos venimos de familias que quisiéramos dar siempre. Pero cuando vienes a Dios, Él te lo reafirma. Y por eso aquí dice, el escritor de Hebreos dice, que nos estimulemos los unos al otros al amor y a las buenas obras. Y créanlo, aquí en la iglesia hay de buenas obras. Quisiera que todos, ¿verdad?, fuéramos de buenas obras en todo momento, tanto con tu tiempo, tanto con tu dinero, con todo lo que eres. Y de pasada, ¿verdad?, que le des la palmeadita al hermano, que seas de buena plática, que seas de alegría para el otro y que no anden tanto a la carrera. Porque simplemente cuando venimos aquí a congregarnos, solamente nos congregamos una hora y cacho, ¿verdad? Y nos quedamos y platicamos, nos animamos, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el Señor. Y crean, déjenme les digo, a mí nunca se me ha quitado eso. Siempre cuando iba a congregarme, desde temprano hasta el último. Y cuando he visitado una que otra iglesia, a veces el pastor sale corriendo, parece que va huyendo de algo. Y igualmente nosotros nos quedamos hasta el final, hasta que se va el último carro a veces. Pero Dios es maravilloso, Dios es muy bueno. Él quiere que nos estimulemos en el amor, que vean a Cristo en nosotros. Igualmente que nos estimulemos para las buenas obras. Cuando vemos, ¿verdad?, que aquel es generoso, me anima a ser también generoso a las buenas obras. Igualmente como vemos aquí en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia siempre hay necesidad de todo. Siempre hay necesidad de pagar la luz, siempre hay necesidad de pagar el agua, siempre hay necesidad de pagar el alto costo de la propiedad que estamos comprando, de mantener limpio aquello, de comprar herramientas para esto, de comprar herramientas para lo otro, de todo, para el cafecito, para todo, para agua, para todo. Y ahí entran las buenas obras, Que caramba, dice, bueno, pues me vamos a echar, ahí va esto para acá, y ahí están los sobrecitos, y ahí va, y esto es para esto, y esto es para el otro. Es lo que dice la palabra, mis hermanos, que nos estimulemos en el amor los unos a los otros, porque lo necesitamos. Dale una palmeadita a aquel que lo hizo muy bien, o a aquel que anda medio débil también, dale la palmeadita. Halágale, hombre, un ratito, lo necesita. Dile, Cristo te ama, sonríe, Cristo te ama. Cristo te ama, yo también te amo.
O sea, tenemos que estimularnos, mis hermanos, al amor y a las buenas obras. Y lo dice en el 25, en el versículo último, dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No congregarnos como algunos tienen de costumbre. Muchos ya como que no les interesa tanto congregarse. Pues cuando sea. Y otros pues ya ni siquiera ya no vienen y no se congregan. ¿Y todo por qué? Porque no se acercaron al Señor, dice ahí la palabra. Acercámonos confiadamente al Señor. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no se congrega la gente? Porque no se acercan al Señor. Entonces no hay ningún aliento, no hay ningún compromiso. Pero el dejar de congregarnos es algo fatal porque, ¿qué pasa? Nos enfriamos. Es como el pedazo de hielo que sacas del refrigerador y lo pones en la tierra donde sea. Se va a hacer agüita. ¿No? Se hace agua. Hay una gran importancia, aquí dice en Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea que si se llega a hacer una costumbre. Ahora sí voy. El domingo que viene no. Dentro de 15 días, dentro de un mes. Que a mí que ni me echan de menos. Pues cuando es una iglesia chica sí te echan de menos. En una iglesia grande pasas desapercibido. Pero igualmente muchas veces la persona sale igual, fría. Y no está diciendo porque está grande, ¿verdad? Pero muchas veces la gente se camuflea en las iglesias grandes. En las iglesias pequeñas no, ahí todos nos conocemos. Y déjenme le digo el valor de congregarnos. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban en la escuela. Yo me acuerdo que estaba en la escuela y que un día faltaba porque era muy tímido. Y cuando iba a hacer algún evento, pues no iba, era muy tímido. Pero después estaba todo nervioso. ¿Qué pasó en ese día? La tarea, y me daba vergüenza de preguntarle al otro muchacho, qué encargaron, y a veces no te decían. Y estaba con un nerviosismo grande para ir al otro día a la escuela. Tenía nervios. Y me pongo a pensar ahora en el Señor, no dejando de congregarnos. Es difícil que falte yo a una junta, a un servicio. Es bien difícil. Oigan, 41 años casi de seguir al Señor. Ha habido los momentos, ¿verdad? Transiciones cuando parecía que no había nada. Pero por lo regular, mis hermanos, he encontrado un valor enorme al congregarme. Un valor enorme al congregarme. ¿Por qué? ¿Y por qué hay ese fervor? ¿Por qué lo hay? ¿Por qué hay ese fervor en ti de congregarte? ¿Por qué lo hay? Porque amamos al Señor. Porque lo amamos, ¿verdad que sí? ¿Por qué te congregas? Porque amas a Dios. Porque amas a Dios. Y esto cabe donde dice, mantengámonos firmes sin fluctuar, sin dudar, sin vacilar. Y es que hemos recibido una nueva vida. Ya no fue la sangre del animalito la que nos limpió. Fue la sangre preciosa de Cristo la que nos lavó. Nos hizo un nuevo hombre, una nueva mujer. Abrió el Señor un nuevo camino, una nueva avenida. Y lo hemos recibido. Y por eso tenemos esa fortaleza, tenemos ese anhelo, ese fervor de juntarnos a alabar el nombre del Señor. Porque somos otras criaturas. Ya no somos los mismos. Ahora Dios nos ha hecho renacer a una nueva y viva esperanza. Y por eso con gozo nos juntamos. Y por eso queremos darle al Señor lo mejor en ese momento. Tanto alabanza como adoración. Lo mejor. Y Dios tan hermoso, que es tan bueno, viene y nos bendice cuando le estamos adorando con todo nuestro corazón. Así como cuando ustedes están echándole porras a un equipo en algún lugar que participan. Hasta se desgañatan en gritar. Yo así lo hacía. No más vacilando, pero gritaba a lo fuerte. Ahora en el Señor, hermanos, es hermoso. Y lo bueno de esto, que Dios nos está mirando. Cuando estamos adorándole, cuando estamos con nuestros brazos en alto, cuando estamos adorándole con fuerza, cuando estamos, mejor dicho, alabando con fuerza y adorando con devoción, el Señor lo está mirando.
Y a eso a Él le gusta. Eso a Él le gusta. Porque entonces el Espíritu Santo viene y nos bendice y nos llena de esperanza. Mis hermanos, lo necesitamos. El cristiano necesita de la bendición de Dios. Necesita. Y por eso dice la importancia de congregarse. Y congregarnos no es solamente venir y sentarnos y ya. ¡Ay, que predique el predicador! ¡Que predique el pastor! Y ya. No. La iglesia se reúne para juntos alabar a Dios. Para juntos glorificar el nombre del Señor. Que tú pongas lo que traes, yo pongo lo mío. Y se hace una fiesta. Aquí se hace. Y que no se oiga una sola voz, no dos voces, tres, sino que se oigan de todos los que estamos aquí. Pero yo no lo siento, pues vuelve a nacer. La palabra del Señor es fresquecita. Para lavar pecado, para perdonar. Dijo la palabra, solo la sangre de Jesús puede perdonar. Y entonces cuando nos ha perdonado, cuando hemos entrado en la nueva vida, entonces somos otros. Sino qué esperanzas cuando nos íbamos a congregar con los aleluyas. ¿Qué esperanza? No, hombre, ¿cuándo? Buscábamos otros ambientes, donde estaba la tomada, la bebida, donde había otras cosas. Ese era nuestro mundo. Pero ahora no, hemos renacido gracias a la sangre de Jesús a una nueva vida. Tenemos una nueva esperanza, mis hermanos. Todo esto lo envuelve. Entonces, cuando ustedes congréguense, mis hermanos, congréguense, que esté en su mente, hoy mañana es domingo. Güey, está hablando del domingo, no sé entre semana, ¿verdad? Me quedo en el domingo. Estén con ansias, estén con ansias, estén con ansias, porque sí le ponen muchas ganas para otras cosas, yo lo sé. Digo, no porque conozco sus vidas, pero conozco al hombre, me conozco a mí mismo, soy un hombre. Y yo también me veo a veces tentado a dormir tardecita, también, seguro que sí soy humano. Pero lo cierto es esto, sí les digo, que estén con una ansia de venir a congregarse a alabar al Señor, con una ansia tremenda. Y que estén deseosos, y que estén a veces 5 o 10 minutos antes de que comience el servicio, para entrar a alabar al Señor con toda nuestra fuerza, como una sola voz, un solo corazón. Y eso es congregarse, mis hermanos. El desear, el congregarse. Voy a la fiesta porque quiero ir a comer, quiero ir a participar. Y vámonos. Bueno, entonces dice aquí la palabra, no dejando de congregarse, porque tiene valor el congregarse, mis hermanos. Sí, tiene mucho valor. Y te vas bendecido. Y dice, ay, gloria a Dios. Y el que lo está esperando, pues está echando al costal otra bendición, por decirlo así. Dice, como algunos tienen por costumbre. Entonces, que no se haga costumbre el dejar de congregarse, que no se haga una costumbre. Volteamos la tortilla al otro lado, que se caliente también. Y dice, sino exhortándonos. ¿Qué quiere decir? Tenemos que exhortarnos. Pero exhortarnos buenamente, no castigando. Porque muchas veces se exhorta y castigando a la persona. No, hombre, animando a la persona, animando, hey, miren, congréguense, hay bendición. En buena manera, exhortándonos, dice aquí la palabra, y dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oigan, esto lo dijo el autor de Hebreos hace 2000 años. Lo cierto que el día del Señor sí se acerca. El día del Señor se acerca. Y qué bueno que se acerque. Qué bueno que se acerque, porque eso nos debe de animar, motivar, darnos alegría, porque ya viene nuestro libertador. Ya viene. Ya viene. Aquel que dio su sangre por nosotros ya viene. Y trae galardón, trae recompensa. Por eso mantengámonos firmes sin fluctuar. Porque es fiel el que prometió. Es fiel. Y Él bendice. Vivan, mis hermanos, porque Cristo vive. Vivan porque Cristo vive. Bendigan al Señor. Porque si no fuera por Él, estuviéramos fritos. Pues gracias a la sangre de Jesús. Solo por Jesús. Dios me lo bendiga bastante. Y échenle ganas. Porque Dios es bueno. Él prometió, es fiel y nos llevará. Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Y en Cristo Jesús, ánimo. De adelante, amén.